Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hemos llegado a una nueva edición de esta tu enciclopedia de todos los miércoles, con quien te habla José Contreras Oquendo, de dimensión, valores e integridad humana. Hoy miércoles 25 de junio del 2025, en mi programa 1285. En esta nueva edición de Dimensión, Valores e Integridad Humana, quiero pasearme por algo que pocas veces tocamos y sobre todo tocamos en la búsqueda de esa identidad que pretenden algunos tratar de impulsar a que las olvidemos y otros que no buscan realmente identificar quiénes somos y por qué estamos y por qué nacimos en Venezuela, independientemente que estemos en cualquier parte del mundo tras lo que se ha vivido, tras esta migración humanitaria, producto de las cosas que sabemos que está pasando en Venezuela y provocada en los últimos, con mayor agudeza, en los últimos 5 o 6 años. Pero el tema que quiero llevar a través de estos programas es cómo nosotros sembrar en nuestra conciencia, en nuestro corazón, el saber por qué somos venezolanos y para dónde vamos y por qué grandes hombres nos legaron y mujeres en esta tierra nos dejaron tantas cosas maravillosas y mentes y manos inescrupulosas han buscado en el transcurrir no solamente de estos 26 años, 27 años, sino inclusive 20 años antes de esto, ya venían buscando que en los textos de educación, en las escuelas, en los liceos, en los centros de formación y transmisión de conocimiento, todo se cerrara hasta que el político dijera de turno en gobierno qué es lo que debería o no aprender el joven o la joven. Repito, hace 40 años atrás, de igual forma en estos años, y sobre todo más aguda en los últimos 15 o 20 años. Yo creo que por eso insisto a través de estos programas, quizás sea uno de los poquitos de este estilo de naturaleza en mi país, en este amado país, y no me cansaré de decirlo, voy a seguir contribuyendo con un granito de arena cada miércoles hasta que Dios me dé vida y salud y me lo permita, de seguir instruyendo, transmitiendo conocimientos y sobre todo valores, principios, de la formación integral del ciudadano, del hombre como ciudadano de esta y las nuevas generaciones. Inicio de inmediato. Hoy he traído un programa que he dicho lo siguiente. Mi productor colocará ahí la imagen del libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar y sus 125 pensamientos. ¿Sabían ustedes que Bolívar dejó 125 pensamientos? El libertador Simón Bolívar. Ayer nada más celebramos 204 años de la batalla de Carabobo. La batalla que nos identifica con la independencia y con la libertad de Venezuela. Pero Bolívar fue más allá con sus 125 pensamientos. Permítame pasearme por unos cuantos. Pero si no antes decir lo que dijo el libertador en su entrada triunfal al Caracas. La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerza y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, oiga bien, la industria, las artes, los servicios, las virtudes le den una igualdad
quizá ficticia, propiamente llamada política y social. Eso lo dijo él el 15 de febrero de 1819. Creo que es evidente que el desarrollo económico-social de la humanidad está en las simples leyes de la naturaleza y la supervivencia. La abrumadora aparición, sanción y ejecución de leyes sonámbulas solo vienen a comprender y confundir el cabal comportamiento de una sociedad moderna que simplemente se rige por la moral y la ética. Y cuando abría las páginas de este maravilloso libro, mis saludos al doctor Florencio Rojas Matas, allá en el estado Portuguesa, médico traumatólogo, pero que se dedicó a la investigación también, quien tuvo el privilegio de conocerlo el mismo día, el 13 de enero del 2017, cuando nació el Movimiento de Salvación Nacional allá en la ciudad de Barquisimeto, y de sus manos recibí este maravilloso libro y otros más. Pero qué hombre conocedor e investigador de la historia. Refiero al doctor Florencio Rojas Matas. Y de este libro saco algunos pensamientos de esos 125 pensamientos del libertador Simón Bolívar. Comienzo. Los beneficios que se hacen hoy se reciben mañana, porque Dios premia la virtud en este mundo mismo. Simón Bolívar, el 19 de septiembre de 1812. Me vería como un hombre indigno si fuera capaz de asegurar lo que no estoy cierto a cumplir. Nada más que el 8 de octubre de 1812. Escuchen ustedes, politiqueros, también estos pensamientos que no los tienen en sus mentes. Y todo aquel que hace política o que hace de la vida social lo que bien le da en gana, tome en cuenta bien estos pensamientos para que, si esto lo tuviéramos como identidad verdadera, cómo qué bien hubiese sido la verdadera Venezuela que todos anhelamos. La disipación de las rentas públicas, oigan bien, los corruptos, en objetos frívolos y perjudiciales, particularmente en sueldos de infinidad, oficionistas, secretarios, jueces, magistrados, legisladores provinciales y federales, dio un golpe moral a la República. ¿Sabe cuándo lo dijo el Libertador? En 1812, el 15 de diciembre de 1812. Qué visión. Y todo lo parecido a la realidad. Definitivamente ha sido un golpe moral a la República desde allá hasta estos tiempos. En el orden de las vicisitudes humanas, no es siempre la mayoría de la masa física la que decide, sino que es la superioridad de la fuerza moral la que inclina hacia la balanza política. Ese mismo 15 de diciembre de 1812. Libertador de Venezuela, título más glorioso y satisfactorio para mí que el cetro de todos los imperios de la tierra. 18 de octubre de 1813. La ley del deber más poderosa para mí que los sentimientos del corazón. La ley del deber más poderosa para mí que los sentimientos del corazón. La hacienda nacional no es de quienes os gobiernan, oigan, gobernantes ilegítimos o legítimos. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostrarnos el uso que han hecho de ellos. Claro, a cualquier nivel. 1814. Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es el árbitro de las leyes ni del gobierno, es el defensor de su libertad. ¿Escucharon, Fuerzas Armadas venezolanas? Repito, ustedes, un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es el árbitro de las leyes ni del gobierno, es el defensor de su libertad. 1814 lo dijo el mismo libertador Simón Bolívar.
Huir del país donde uno solo ejerce todos los poderes es un país de esclavos. Cualquier parecido a la realidad, una mera coincidencia. Eso fue también en 1814. Aunque la guerra es el compendio de todos los males, la tiranía es el compendio de todas las guerras. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Aunque la guerra es el compendio de todos los males, la tiranía es el compendio de todas las guerras. Dichosos vosotros que vais a emplear el resto de vuestros días por la libertad de la patria, si son honorables venezolanos de bien amantes de ella, en estos tiempos aún más. Eso lo dijo en 1815. El que lo abandona todo por ser útil al país, no pierde nada y gana cuanto le consagra. Así que luchadores, presos políticos y los que estamos adentro y fuera, pues oigan bien, luchando de verdad por esta libertad, por esta patria. Dice, el que lo abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana cuanto lo consagra. Un pueblo es esclavo cuando el gobierno, por su esencia o por sus vicios, huella y usurpa los derechos del ciudadano o, perdón, se me pegó la página, un ciudadano o súbdito. El poder sin virtud es un abuso y no una facultad legítima. ¿Está oyendo, señor Maduro? 1816 lo dijo el libertador Simón Bolívar. Unámonos y seremos invencibles, pueblo venezolano de bien amante de la libertad y la justicia. Unámonos y seremos invencibles, lo dijo el libertador el 10 de enero de 1817. Un buen ciudadano, oído pueblo venezolano, debe siempre pensar con respeto así lo que calcularía con respecto a los demás, poniéndose siempre fuera de la esfera de sus intereses personales y de sus propias inclinaciones. 1817. ¿Está oyendo? El premio del mérito es el acto más augusto del poder humano. En lo futuro, no habrá en Venezuela más que una clase de hombres. Todos serán ciudadanos. Todavía no hemos llegado a ello, pero aspiro que así sea en lo más pronto posible al salir de esta tragedia. Eso lo dijo en 1818. Penetraos bien que sois todos los venezolanos hijos de la misma patria, miembros de una misma sociedad y ciudadanos de una misma república. Hacia allí tenemos que consolidar este pensamiento del libertador. Estoy narrando parte de esos 125 pensamientos del libertador Simón Bolívar. Nada es tan peligroso como dejar permanecer, oído, largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecer y él se acostumbra a mandarlo. ¿De dónde se origina la usurpación y la tiranía? ¿Está oyendo, señor Maduro? Y todos ustedes, esto lo dijo en 1800, el 15 de febrero de 1819. ¿Se lo repito o ya lo entendieron? Quizás el grito de un ciudadano puede advertir la presencia de un peligro encubierto y desconocido. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia de los hombres ajenos de todo conocimiento político, de economía o civil, adoptando como realidades las que son puras ilusiones, tomando la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo y la venganza por la justicia. El mismo 15 de febrero de 1819. Las buenas costumbres y no la fuerza son la columna de las leyes. Son los pueblos más bien que los gobiernos los que arrastran tras la tiranía. El principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y de las prácticas en Venezuela, que los hombres nacen con todos los derechos iguales a los bienes de la sociedad y está sancionado por la pluralidad de los sabios, como también lo está
como no todos los hombres nacen igualmente aptos para la obtención de todos los rangos, pues todos deben practicar la virtud y no todos lo practican. Todos deben ser valerosos y no todos lo son. Todos deben poseer talentos y no todos lo poseen. Y finalmente, para dar un corto, si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido, no es menos el de desigualdad física y moral. La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerza y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes le den la igualdad ficticia propiamente llamada política o social. Ya la había leído por allá, por cierto. Unidad debe ser nuestra divisa. Se olvidó, por cierto, los señores que decían el honor y la divisa. Eran ellos, ¿no? La Guardia Nacional creo que se olvidaron de esto. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. He aprendido a excitar la prosperidad nacional por los dos grandes palancas de la industria y trabajo, el saber, el trabajo y el saber. Recuerda mucho a Renio Tolina en esa parte. Estimulando dos poderosos resortes de la sociedad y se alcanza lo más difícil entre los hombres, hacerlo honrados y felices. Y cierro. Son derechos del hombre la libertad, la seguridad, la propiedad, la igualdad, la felicidad general, que es el objeto de la sociedad, consiste en el perfecto gozo de estos derechos. Qué barbaridad, qué bueno, qué maravilloso ver 125 pensamientos del Libertador. La educación e instrucción pública son principios más seguros de la felicidad general y la más sólida base de la libertad de los pueblos. Hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad. Hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad. Señores, la mejor política es la honradez. Ojalá que con todo este legado de tantos y tantos, es que son cientos y no me va a dar el tiempo para leerlos todos, hubiese querido tenerlo, pero no hay por qué solamente finalizar. Voy a hacer el último aquí con el que cierra los 125. Jamás es demasiado temprano para el conocimiento de las ciencias exactas, porque ellas nos enseñan el análisis de todo y por ese medio aprendemos a pensar y a razonar con lógicas. Y yo voy a reflexionar aquí estas palabras finales de esta introducción de este programa. La sociedad es como el globo terráqueo, cambia de posición sin que nos demos cuenta y el mar avanza sobre las olas de la misma lentitud. La sociedad es un conjunto de individuos que se unen en la búsqueda del bien común de todos y el éxtasis de la superación absoluta. Nosotros estamos dispersos, a la deriva y sin timón. Necesitamos un líder que unifique la patria. Como dijera el presidente Mandela, hay dos Venezuelas y ahora hay dos mitades. Vamos a unirnos por este gran pensamiento de este gran pensador, el libertador Simón Bolívar. Querido por mucho, la gran mayoría, quizás no agradado por otros. Suele suceder eso. Pero hoy mismo, soy de los que está convencido que la gloria nacional y los derechos del pueblo son los que deben privar en medio del caminar hacia la justicia, a la libertad y a la felicidad de este pueblo. Que te haya llenado esta primera parte de mi programa y ojalá que investigues y te llenes de él y te cultives en esos 125 pensamientos del Libertador que están más vigentes que nunca para que logremos alcanzar el sueño dorado de la verdadera libertad y él definitivamente pueda bajar a su santo sepulcro. Voy a la segunda parte y final del programa
que me nutre mucho y me ha llenado, y espero que haya transmitido esta energía maravillosa, con una gran mujer que ofrecí en el programa pasado, que mi productor la ponga allí. Se trata de María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García. Hoy rezan sus restos también en el Panteón Nacional. El 22 de diciembre de 1853 nace en Caracas y muere el 12 de junio de 1917 en Nueva York. Fue pianista, mezzosoprano y compositora, hija de ese gran Manuel Antonio Carreño, del cual hablé la semana pasada, y su manual de urbanismo. Por cierto, sobrino de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, y de Clorinda García de Sena y Rodríguez del Toro, quien era, por cierto, prima hermana de Fermín Toro. Ilustres, pura familia ilustre, que dejaron muchas grandes cosas para nuestra amada patria. Teresa Carreño, como es más conocida en el ambiente, señalaba que la cultura general de un artista era indispensable para la proyección específica de su arte particular. Aquí hago un breve. Lamentablemente, muchos artistas de hoy en día, a nivel de todo el mundo, pareciera que la cultura general la apartaron y su formación a cada día para especializarse bien. Y hoy vemos barbarismos de música que no tiene sentido en los TikTok, en las redes, con vulgaridades supremas, grandísimas, espectaculares, pero de lo malo. Y eso es lo que aplaude esta generación y algunos inclusive que le antecedieron. Sin el menor sentido de la prosa, del poema, de la gracia que pueda dar el ser un profesional en sus artes, sino cualquier barbarismo, ¿no?, de música que no se puede entender ni como música, ni mucho menos como arte, que desvirtúan los valores, los principios que pudieran estarse inculcando y formando a esta y a las nuevas generaciones. Es por eso esta clase de programa, para poder tratar de rescatar, como lo pensó el libertador Simón Bolívar, moral y luces son nuestras primeras necesidades y hay que rescatarlas inclusive para poder entonces tener la base fundamental de ir a esa sexta república, pero con valores, con principios. No basta solo con liberar a la patria, que es fundamental de estos genocidas, de esta gente que ha desviado todo. Se trata de que tener hombres y valores con ese perfil maravilloso de integridad, de humanismo, para poder construir a la Venezuela de siglos hacia el futuro, pero sí con principios, con valores, con ese pensamiento vivos del libertador y como un ejemplo de mujeres como María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño, Teresa Carreño, compositora de más de 400 piezas musicales, con una prolífica, como compositora prolífica, que fue pianista, la pianista más importante de la historia, y su legado que todavía a estos tiempos grandes músicos en todo el mundo tocan sus composiciones y la recuerdan como la gran pianista del mundo. Hoy no le enseñamos a nuestros muchachos eso. Los invito a que ustedes recuperen eso. Recuerden no solamente la Teresa Carreño de un teatro, la Teresa Carreño de la forma integral, de la artista, la compositora, pero también la que dejó un legado maravilloso de que definitivamente el artista, para él es indispensable la cultura general, así como para ti y para todos los que me han escuchado en este día y para toda una sociedad, para que pasemos a ser verdaderos ciudadanos, como bien lo pensó también el libertador. Uno de estos dos personajes y sus legados para transmitirte la grandeza de que hay una patria que se puede todavía levantar y crecer, porque se pierde de vista, porque ahora es cuando aquí, dentro y fuera de ella, habemos venezolanos de bien, que la amamos, que la respetamos y que la admiramos y que vamos a llevar a esa Venezuela de lo posible tan pronto se nos sea posible en este caminar perfecto
que estamos por el trillar del camino del bien, que lo venimos haciendo muchos venezolanos. Tú que estás afuera, no te apartes de Venezuela. Métela más en el corazón y espero que este programa haya contribuido para volver a despertar tu identidad, tu nacionalismo, tu amor republicano, el republicanismo mismo del amor de la patria, el que ama a su patria y no por encima de los intereses personales. Ama a Venezuela, ama su justicia, ama su libertad. Sueña por esa Venezuela de lo posible, con nuevos hombres y mujeres, pero con base a estos principios del legado de estos grandes hombres. Hasta mi próxima entrega. Espero que te haya agradado este programa de hoy miércoles, Dimensión, Valores e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los días miércoles con quien te habla José Contreras Otero. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? La próxima semana, si Dios me lo permite, tendré unos grandes y nuevos invitados. Escríbeme en los comentarios si te agrada esto y qué personajes quieres que traiga para invitado para este día de los miércoles de esta enciclopedia, la nueva enciclopedia de los días.